el santuario será ¿qué? Será purificado. Será purificado. Y Daniel quedó turbado y quedó por esto. ¿Cómo? ¿De dónde parte esta fecha? ¿Cómo? No entendió Daniel. Y entonces se le manda otro ángel para darle entendimiento. Y ahí lo vemos en el Daniel capítulo 9. Dice, en el versículo 23. Dice, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñarte porque tú eres muy ¿qué? Amado. Entiende pues la orden y entiende el ¿qué? La visión. ¿Qué no entendía Daniel? Lo que leímos, los 2300 tardes y mañanas. Daniel no entendió eso. Entonces el ángel viene para darle entendimiento. Usted sabía que aunque el ángel le explicó, Daniel terminó no entendiendo nada como quiera. Claro, pero era de ese tiempo, ¿no? Y en el capítulo 12 del mismo Daniel, el ángel le dice, no te preocupes, que los entendidos entenderán. Claro. Sella eso, Daniel, que eso no es para ti, esto no te incumbe a ti. Pero en el futuro va a haber un pueblo que va a entender esta profecía. Y gloria sea el nombre del Señor, que nos ha dado la luz y nos ha dado la claridad y nos ha dado también el espíritu de profecía para nosotros poder entender estas cosas. Daniel no entendió. Señor, dime, ¿qué es lo que va a pasar en 2300 tardes y mañana? Yo sé que esto se va a acabar, que va a ser purificado el santuario, pero ¿de dónde parte esto? ¿Cómo va a ser eso específicamente? ¿Qué va a suceder en ese tiempo? Daniel no entendió. Daniel no entendió. Y vino el ángel para explicarle algo, para que entienda, pero no para él. Para que entendamos nosotros en el tiempo que nosotros vivimos ahora. Para que vivimos en el fin. Hermano, estamos viviendo en el fin. Esto se está acabando. La hora de purificación del santuario comenzó desde el año 1844. Hermano querido, y ya van muchos años, van más de 100 años que pasó eso, hermano. Aquí en Daniel capítulo 9, versículo 23 dice, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y el 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar el qué? La prevaricación. Y poner fin al qué? Al pecado. Y expiar el qué? La iniquidad. Para traer la justicia perdurable. Y sellar la visión y la profecía. ¿Y qué más dice ahí? Y ungir al santo de los santos. ¿Cuántas semanas? 70 semanas. ¿Están qué? Determinada o quitada de otro número. Para ungir el qué? Al santo de los santos. Aquí no está dando la profecía el tiempo cuando Cristo Jesús iba a ser ungido. Ustedes sabían que cuando Juan bautizó en el año 27 a Cristo Jesús y fue sobre él cayó que el Espíritu Santo, ahí Cristo Jesús fue ungido. Todo se cumplió y todo eso estaba profetizado el tiempo cuando Cristo Jesús iba a hacer. Y uno dirá, pero ¿y cuándo comenzó eso? ¿Y qué partida? El 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá que 7 semanas y que y 62 semanas. 62 más 7, ¿cuántos son? 69. 69. Resta uno para completar las 70. Pero dice aquí, sabe pues y entiende que desde que salga la orden de restaurar a Jerusalén hasta el Mesías, habrán 7 semanas y después 62 semanas. O sea, ya aquí Daniel, el ángel, le está dando la partida para comenzar a contar los 2300 ¿qué? Tardes y mañana. ¿Y cuándo esa partida debe comenzar a contarse? Desde que salió la orden para restaurar a Jerusalén.
Entonces, estos hermanitos, donde nos habla ahí la iglesia de Filadelfia, especialmente por Miller, cuando vio eso, el santuario va a ser purificado. Y comenzó a calcular, comenzó a ver, ok, en este año fue la partida, porque fue dada la orden para restaurar a Jerusalén, ok, hay que determinar las 70 semanas de los 2300 tarde y mañana, y llegó a la conclusión, ahí está, ya, esto cae en el año que 1844. Hizo todos los cálculos él se sentó, oró a Dios y dijo, oh Dios, gracias por lo que tú me has revelado. 1844. El santuario va a ser purificado. Pero Miller cometió un error. Que él pensó que el santuario que iba a ser purificado iba a ser ¿qué? La tierra por la segunda venida de Cristo Jesús. Y no el santuario que celestial. Comenzó Miller a predicar esta verdad. Miles se unieron a eso. Miles. Comenzó a predicar, Cristo Jesús viene por segunda vez en el año 1844. Aquí está, mire, ya los cálculos están hechos. Hizo todas las rectas. Él tenía hasta panfletas, cuadros, con todos los cálculos y todas las cosas, que en algunos libros y algunas Biblias tienen esos diagramas. Mire, está claro. 1844, octubre 22, Cristo Jesús viene a purificar la tierra, porque para él el santuario era la tierra. O sea que Cristo Jesús venía por segunda vez con fuego consumidor a purificar la tierra y a llevarse a su pueblo, a vivir con él por siempre. Pero no era la tierra lo que Cristo Jesús iba a purificar, sino el santuario en el año 1844. Y ustedes saben a cómo se le llamó a todas esas personas y a ese movimiento que estaba proclamando y predicando esa verdad de la segunda venida de Cristo Jesús en el año 1844. ¿Ustedes saben cómo se le llamaba? Adventista. Ahí están los adventistas. ¿Por qué adventista? Porque adventista viene de la palabra advenimiento, o sea, de la venida de Cristo Jesús. Pero ¿qué pasó, hermano querido? ¿Vino Cristo Jesús en el año 1844? No vino. Pero espérese, hermano Cristian. Pero usted dice que ese movimiento adventista es algo predicho por Cristo, por Cristo en su palabra. ¿Dónde está escrito eso de que no vino y no fue la tierra y de ese chasco? ¿Dónde está? De ese movimiento. ¿No dice la palabra? Sí, lo dice. Vamos a leerlo en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 10. Ese chasco, ese dolor que sintieron esos hermanos que estaban predicando de que Cristo Jesús venía en 1844, octubre 22, estaba profetizado en la palabra por Dios. Porque Dios permitió que eso sucediera. ¿Ustedes oyeron, hermano? Dios permitió esa confusión. ¿Para qué? Porque de otra manera, hermano querido, ese mensaje no iba a ser predicado. Si Él no permite que esa confusión sucediera por estos hermanos que estaban predicando de que Cristo Jesús venía en el año 1844, no se predica este mensaje de esta manera. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 10. Vamos a leer el versículo 5, comenzando. Dice en el 5, capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 5, dice: Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, dice el versículo 8, y dijo:
ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diera el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. ¿Y qué va a pasar después de comerlo? Y te amargará el ¿qué? El vientre. Pero en tu boca será ¿qué? Dulce. Dulce como la miel. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué me está hablando la palabra, hermanos queridos? Me está hablando de lo que pasó en el año 1844. ¿Qué pasó en el año 1844, hermano? Que las personas pensaban que Cristo Jesús iba a venir por segunda vez. Y ese mensaje le era a ellos un mensaje que dulce, dulce. ¿Por qué dulce? Porque Cristo Jesús iba a venir a llevárselo para vivir por la eternidad. Ese era un mensaje dulce. Estaba contento. Pero cuando Cristo Jesús en el año 1844, octubre 22, no vino, ¿qué fue para ellos entonces en el vientre? Una amargura. Amargo, amargo, hermano. Ahí está profetizado el chasco. Dulce porque para ellos era dulce la segunda venida de Cristo Jesús, pero le fue amargo en el vientre, dulce en la boca, pero amargo en el vientre porque Cristo en el año 1844, ¿qué pasó? No vino, hermano querido. No vino. No vino. Y el versículo 9 dice, de Apocalipsis 10 dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el libro, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y en verdad era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, ¿qué pasó, hermano querido? Amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que haga qué? Otra vez profetices Que otra vez. profetice otra vez sobre mucho pueblo, nación, lengua y qué? Reyes. Y reyes. Hermano, eran miles de personas que habían aceptado ese mensaje de la segunda venida de Cristo Jesús en el año 1844. Pero de esos miles que salieron de diferentes organizaciones, dejaron sus iglesias, dejaron hasta familia, vendieron cosas para unirse a ese movimiento y para predicar esa verdad de la segunda venida de Cristo Jesús en el año 1844. Pero al no venir, eso fue amargo para ellos. De esos miles de personas, ¿usted sabe cuánto quedaron? 50 personas solamente quedaron. 50 personas. Entre esas 50 personas estaba una hermana llamada Ellen G. de White. Y esos 50 dijeron, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó si todos los cálculos estaban bien? Dice la palabra, 2300 tarde y mañana el santuario será purificado. 7 semanas. 62 semanas. Y una semana más. A la mitad de la semana le iba a ser quitada la vida a Cristo Jesús. Se cumplió eso. En el año 27, Cristo Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en el bautizo de Juan. Se cumplió eso. En el año 34 se terminó la gracia del pueblo de Israel y fue el mensaje a los gentiles. Se cumplió eso también. Entonces ellos estaban diciendo, todo se cumplió, pero ¿por qué no se cumplió en el año 1844? La segunda venida de Cristo Jesús. Hermanos, esos 50 se postraron, oraron, pidieron a Dios respuesta. Y la promesa de Dios en su palabra dice, clama a mí. Yo te responderé. Yo te responderé y te mostraré que cosas ocultas que tú no conoces. Dios le puso el querer como el hacer a ellos para que ellos estudiaran el asunto del santuario. Fueron al Antiguo Testamento, fueron al Nuevo Testamento, se dieron cuenta que a pesar del santuario terrenal, en la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, nos habla también de un santuario ¿qué? De un santuario celestial. Y ellos dijeron, espérate. ¿Será que cometimos el error de poner el santuario que el Señor iba a purificar el terrenal cuando en verdad es
en el año 1844 comenzó a purificar el santuario celestial. Porque ellos pensaron primeramente, ok, y el santuario será purificado. Pero ya no hay santuario, porque en el año 1844 ya el santuario no existía. Porque en el año 70 fue destruido ¿por quién? Por Tito y los romanos. Entonces estaba claro para ellos que lo que iba a ser purificado era el mundo, la tierra, la segunda venida de Cristo Jesús. Pero ellos oraron, hermano, oraron, clamaron a Dios y Dios les dio respuesta. Y descubrieron, hermano, que en verdad lo que iba a ser purificado era el santuario celestial, especialmente esa obra que Cristo Jesús comenzó a hacer en el año 1844. Estas personas oraron y Dios les reveló. Fue en Apocalipsis 14. Dios les reveló de que una obra de juicio había comenzado. Ellos comenzaron a cumplir lo que estaba profetizado aquí en Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Y él me dijo, es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, nación, lengua y qué. Esos 50 fieles, hermanos queridos, comenzaron a predicar. Oigan, especialmente a esos hermanitos que habían aceptado la segunda venida de Cristo Jesús en el año 1844, comenzaron a sentarse con ellos casa por casa, a decirle, venga, mire, el Señor nos reveló que no era la tierra que Cristo Jesús venía a purificar en su segunda venida, sino el cielo, el santuario, que Él pasó del lugar santo al lugar santísimo a hacer una obra especial por nosotros. Hermano, la mayoría de esas personas no aceptaron el mensaje. No aceptaron ese mensaje. No aceptaron a un Cristo Jesús en el lugar santísimo. Al igual que los judíos no aceptaron a Cristo Jesús en el lugar santo, esos hermanos de ese tiempo, la mayoría, no aceptaron a un Cristo Jesús en el lugar santísimo. Volvieron a sus iglesias. Al no aceptar a un Cristo Jesús en el lugar santísimo, no pudieron ver ahí este mueble que está en el lugar santísimo, que se llama el arca de ¿qué? Del pacto. No pudieron descubrir lo que está en el arca del pacto, que son ¿qué? Los 10 mandamientos. No pudieron descubrir ni aceptar la verdad del sábado, que todavía seguía vigente, siempre ha estado vigente. Volvieron a su iglesia, volvieron a sus pastores, volvieron a seguir conforme con el mundo, a estar adorando y apartando un día que Dios no había apartado. Y entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Vino el mensaje del segundo ángel a esas iglesias que decía, ha caído ¿qué? Babilonia. Ha caído Babilonia. Pero pregunto yo, ¿la iglesia adventista conformaba parte de ese Babilonia en ese tiempo? No conformaba parte, hermano querido. Ese mensaje levantó un movimiento. Y aparte de ese movimiento llamarse adventista, comenzó a llamarse ¿qué? Adventista ahora de ¿qué? Del séptimo día. Del séptimo día. Y de 50 fueron subiendo a 100. A 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000. Hermano, hasta que comenzó a ser una organización poderosa, fuerte, llamada la Organización Adventista del séptimo ¿qué? Del séptimo día. Comprobamos por medio de la palabra que los adventistas del séptimo día fue un movimiento, una organización levantada por Dios, ¿sí o no? Claro que sí. Fue profetizada. La palabra. dice. No Cristian Manuel dijo eso, ni está diciendo eso, sino la palabra de Dios está diciendo eso. Y todas esas iglesias del año 1844 hasta aquí, que no aceptan a un Cristo Jesús en el lugar santísimo, que no aceptan un santuario celestial y a un Jesús en el lugar santísimo intercediendo por nosotros, hermano querido, que no tienen ese mensaje, hermano querido, que están rechazando a un Jesús en el lugar santísimo, hermano, forman parte de ¿qué? De Babilonia, hermano, Claro. forma parte.
Porque dice la palabra, ¿quién es el anticristo? El que niega a Jesús. Que niega, claro. El que niega a Parte Jesús. de Babilonia. Sí. Y su obra que él está haciendo. Pero la promesa es en Apocalipsis 14, que dice, estos son los que siguen a qué? Al Cordero de Dios, Donde quiera que al lugar santo solamente, No, al atrio. no. Porque muchos dejan a Cristo Jesús crucificado, Mira ahí nada más. muchos dejan a Cristo Jesús como un niño chiquito, o muchos predican de un Cristo Jesús en el lugar santo. Tenemos a uno que es un mediador entre Dios y los hombres, que perdona, que murió en la cruz del Calvario, y de ahí no salen, se quedan ahí, hermano querido. La mayoría de las religiones eclesiásticas, de esas organizaciones, predican de un Cristo Jesús crucificado, un Cristo Jesús de amor que perdona. Cristo Jesús es amor, sí, que perdona los pecados, que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Pero el problema es que se quedan ahí. No avanza. Los adventistas del séptimo día, Dios los levantó para un mensaje especial. Un mensaje especial, diferente a lo que están predicando las demás denominaciones. Y ese mensaje es de predicar de un Cristo Jesús, sí, que murió en la cruz del Calvario, sí, que entró al lugar santo como un abogado, pero también de un Cristo Jesús que ahora está en el lugar santísimo haciendo una obra de juicio. Ujú. Ese es el mensaje que nos identifica a nosotros. Cuando nosotros abandonamos ese mensaje, dejamos de ser adventistas del séptimo día. Dejamos de ser la iglesia fiel. Puede ser una iglesia fiel, puede ser un pueblo de Dios, aquellos que no están predicando y hablando estas verdades del lugar santísimo donde está Cristo Jesús. No pueden. No puede. Pregunto yo, hermano, ¿y si entramos en una trampa que nos impide predicar ese mensaje y no lo predicamos? ¿Podemos seguir siendo fieles? Ya no. Oh, hermano querido. Un problema grave. Oh, hermano querido. Ya usted se recuerda que ahorita estaba sentado con ustedes y que esa iglesia que Dios levantó, hermano querido, que le dio una verdad que no le dio a ningún otro pueblo. Así como le dio una verdad al Israel literal, Dios le dio una verdad preciosa al Israel espiritual, hablando de los adventistas del séptimo día, para que esa verdad fuera predicada en el mundo entero. En el mundo entero. Hermano, yo le puedo decir que esa iglesia que Dios levantó, esa organización que existe ahora, Dios les dio esa verdad y no la están predicando y no pueden predicarla. No pueden predicarla. ¿Por qué? Porque han sido entrampados por el enemigo. Han sido entrampados por el enemigo. ¿Por qué han sido entrampados? ¿Qué hicieron para ser entrampados? Oh, hermano querido, por eso comenzamos leyendo Apocalipsis capítulo 18, versículo 2, donde dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído, ¿qué? La gran que Babilonia. ¿Por qué ha caído? Porque se ha hecho habitación de qué? De demonio y guarida de todo espíritu que inmundo. No puede predicar el mensaje por eso. No puede. Pero yo quiero que definamos esta palabra inmundo para que podamos describir, ¿será que en la iglesia adventista está la inmundicia? Porque si está la inmundicia, si yo me encuentro ahí, tengo que salir de ahí. Porque ese es el llamado que Dios me está diciendo, salir de ahí. Salir de ahí. Pregunto yo, hermano querido, ¿en la iglesia católica romana está la inmundicia? ¿Sí o no? Sí. Todos los pájaros lo entierran. En la iglesia, en las hijas, vamos a poner así, de la ramera de la iglesia católica, ¿está la inmundicia? También, de tal palo, tal que dice está la astilla. Entonces, ¿debo yo salir de ahí también? Sí. Pero la pregunta es, ¿y en la iglesia adventista del séptimo día está la inmundicia también? ¿Sí o no? Espérese, hermano. Vamos a definir lo que es inmundicia. Vamos a definir lo que es inmundicia para ver si eso está ahí también, hermano querido. Vamos a ir a Esdras. Vamos a definir esta palabra inmundicia. Vamos a ir a Esdras.
capítulo 9. Esdras capítulo 9. No quiero que aquí diga Cristian dijo, no, que la palabra dijo, que aún así dice Jehová dijo. Pero pregunto yo, hermano querido, ¿el espíritu profecía es palabra de Dios, sí o no? También es palabra de Dios. A mí nadie me puede decir que lo que inspiró la Biblia, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no inspiró el espíritu profecía. Porque lo mismo que inspiró, hermana Ruth, la Biblia, fue lo mismo que inspiró a la hermana Ellen G. de White. ¿Sí o no, hermano querido? Sí, amén. Yo creo eso fielmente. Pero ahorita vamos a ir con el espíritu de profecía, pero quiero poner primeramente la palabra como fundamento. Primero, hermano querido. No le he leído ningún libro de espíritu de profecía de Ellen G. de White para comprobar que los adventistas del séptimo día fue un movimiento levantado por Dios. Lo único hasta aquí que hemos leído para comprobar eso que un así dice Jehová. Amén. No he ido a un espíritu de profecía para comprobar de que hay un santuario celestial. Simplemente he usado la Biblia y lo he invitado a ustedes que estudien esa palabra santuario celestial, que está en varios libros de la Biblia. Que hay un santuario celestial. En la Biblia eso está claro. No he usado espíritu de profecía ni nada para comprobar eso, sino la Biblia. Vamos a leer Esdras capítulo 9 para estudiar un poco esta palabra inmunda. Porque estudiando esta palabra yo puedo descubrir si en mi iglesia, póngale ahí el nombre, pentecostal, testigo de Jehová, bautista, católica, está la inmundicia. La inmundicia, ¿qué es eso? La inmundicia. ¿Qué dice ahí? Esdras capítulo 9, versículo, vamos a leer el 10 y el 11, dice. El 10 dice, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. ¿Y cómo lo hemos dejado? Vamos a ver, dice el 11. Que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, una tierra que, aquí está la palabrita, inmunda. ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo de Israel? O sea, Dios, nosotros sabemos, ¿verdad? Está ahí en Éxodo, que Dios por medio de Moisés sacó al pueblo de Israel, ¿de dónde? De Egipto, ¿verdad? Y el propósito de sacarlo de Egipto era para llevarlo a la tierra prometida, la cual a la tierra le había prometido por medio de Abraham, que lo iba a introducir a ellos. ¿Y cuál tierra era esa? Canaán. Pero la tierra de Canaán era una tierra que inmunda, dice aquí. Y uno se preguntará, ¿y por qué la tierra de Canaán era inmunda? ¿Qué hizo? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué una tierra es inmunda? Ahí no va a decir la palabra. ¿Cómo? Sigue diciendo. Diciendo, el versículo 11. La tierra a la cual entráis para poseerla, una tierra inmunda. Y es inmunda a causa de la inmundicia de los pueblos de aquella región. Entonces, ¿qué es lo que hace una tierra inmunda? La gente que vive en esa tierra. La gente, claro, la tierra. ¿Qué es lo que hace un lugar inmundo? La gente que está en un lugar. Entonces, hermano, para hacerle esto más claro, si aquí yo practico la inmundicia, este lugar es ¿qué? Inmundo. Y Dios me dice, no vaya a ese lugar porque están practicando la inmundicia. Entonces, por eso digo yo, hermano, que es interesante saber qué es inmundicia para nosotros no ser partícipe de eso. Para no ser partícipe de eso. Sigue diciendo, tierra inmunda es, y es inmunda a causa de la inmundicia de los pueblos de aquella región. Por las que abominación. Entonces, estamos viendo hasta aquí que la palabra inmundicia está relacionada con abominación. De que la han llenado de uno a otro extremo con su
inmundicia. Y Dios nos da un consejo. En el versículo 12, le da un consejo a ellos. Dice, ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomarán tampoco para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni tampoco su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejáis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas, después de todo lo que nos ha sobrevenido, a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestros grandes pecados, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. En pocas palabras, hermano, el trabajo de Israel al entrar a la tierra de Canaán, ¿cuál era, hermano querido? Que no lo hicieron. Ustedes sabían que no lo hicieron tampoco. El trabajo de Israel era destruir a todas esas naciones. No permitir que esas naciones prosperen ni que reinen. Todas las naciones que estaban ahí dentro de Canaán. Todas. Destruirlas, deshacerlas, destruir sus templos, destruir sus ídolos. Todo debían. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Imagínense que ellos no destruyeran un templo dedicado a Baal y a los ídolos. ¿Qué iba a pasar? Uno de sus hijos podía ver eso y decía, mira qué curioso, déjame entrar y déjame ver qué es. O a mí, ¿por qué tenían que no permitir que prosperaran esa gente de ahí, sino destruirla, esparcirla, sacarla de ahí? Porque sus hijos podían allegarse a los hijos de esos gentes que eran inmundas y aprender cosas. En pocas palabras, hermanos queridos, Dios me está diciendo a mí, entra a esta tierra, pero cuando tú entres, tienes que limpiar, tienes que destruir todo lo que es inmundicia para tú poder entrar. Tienes que limpiar. Pero yo pregunto, hermano querido, yo pregunto, si yo estoy en un lugar donde ya está la inmundicia, no puedo destruir la inmundicia, ¿qué puedo hacer entonces para no ser inmundo también? ¿Qué dijo, hermana? Repítame, hermano, lo que dijo. ¿Qué debo de hacer? Salir, ¿verdad? Es lo lógico, ¿verdad? ¿Verdad, hermana Ruth, que es lo lógico? Yo tengo que hacer una de las dos. Si Dios me está mandando a un lugar y ese lugar está en la inmundicia, tengo que destruir todo lo inmundo para poder estar en ese lugar. Si no puedo destruir lo inmundo, tengo que salir de ahí. Tengo que salir. Tengo que salir de ahí.